Método Cairós está presentando la obra Marcados de por vida, que cuenta con dramaturgia de Ricardo Alac, que pone el foco en la Santa Inquisición y propiamente en un caso de conversión forzada, la del escritor español Juan Bautista Diamante, contemporáneo de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, autor del Siglo de Oro español y que sin embargo ha sido olvidado por la historia precisamente por su condición de converso. Y de eso y de la obra en sí hablamos con el autor Ricardo Alac. Recuerdo de la primera vez que vine. Yo tenía 26 años y había estrenado mi primera obra, Soledad para cuatro, que por esas cosas de la vida fue un éxito, empezó una generación con esa obra. Y Marcelo Simonetti, que era el director de programación de este canal, y Francisco Petrone, una leyenda del cine argentino y del teatro, vinieron a ver la obra y me invitaron al canal. Así fue como entré por primera vez a Canal 7, que entonces estaba en Viamonte y Alem. Y ahora otra vez Canal 7 me invita a hablar de mi última obra. Quiere decir que Canal 7 estuvo presente, y no es poco, en mi carrera. Y quiere decir que estás activo siempre, escribiendo, recogiendo el guante de esta sociedad. Contame sobre Marcados. Yo encontré un personaje muy interesante en el Siglo de Oro, que es un dramaturgo que se llama Juan Bautista Diamante. Ignorado, entre comillas, porque era converso. La historia cuenta una historia de amor que él tiene con una bailarina de taberna que conoce, que también tiene una historia que no voy a contar acá, y tenía la visita semanal de un miembro de la Inquisición. Estos son los tres personajes de esta obra. La obra toca este momento particular de Diamante, donde va a estrenar una obra. También hay un personaje del que se habla, que es muy importante, que es Diego Velázquez, el famoso pintor, que era, pues sabés que los grandes artistas que trabajaban al lado de los reyes les daban trabajos. Entonces, Velázquez, que pintó nada menos que las Meninas, casi nada, tenía a su cargo los festivales de la corte. ¿Qué es el teatro? El teatro tiene como tarea develar cosas que están escondidas y contar cosas que están tergiversadas. Dar una nueva versión de las cosas. Y de pronto el espectador, aparte de ver un espectáculo agradable, interesante, se va con ganas de pensar, que es un músculo que últimamente no parecería que la sociedad no quiere que usemos mucho, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo.